Porque vamos a platicar, vamos a profundizar sobre las características, sobre el contenido que tiene el libro. Así, el libro de Claudia Sheinbaum, Diario de una transición histórica, en donde aparece en la portada con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero no solo en la portada y en las imágenes, en la mayoría de las imágenes que tiene, sino también en la mayor parte del contenido que tiene este libro, y como lo platicaba con Raúl Torres, en un ejercicio periodístico, no es que sea del gusto de nosotros tener pues cercanía con este tipo de lectura, pero es indispensable para tener argumentos y platicar sobre lo que establece en este libro. Querido Raúl, me da mucho gusto también saludarte en este espacio para platicar y ahondar más, profundizar más y generar más detalles sobre lo que tú has encontrado en este libro, que veo que tienes muchísimos apuntes y conversaciones. Max, con el gusto siempre platicar contigo aquí en este espacio tan cada vez más visto y tan importante. Así es. Sí, no, bueno, interesantísimo. La verdad que es interesante, pero lo que hemos platicado. La verdad es que este libro, como muchos libros escritos siempre por los políticos, que siempre es para hablar regularmente bien de sí mismos, pues es un libro aburrido, ¿no? Un ejercicio de narcisismo constante de prácticamente todos los políticos, ¿no? Así es. Y la verdad es que es un libro aburrido, un libro tedioso, un libro que tiene por momentos pretende tener demasiada información sobre ese momento, el momento en que gana la elección la hoy presidenta Sheinbaum, hasta el momento en que se toma ya posesión. Son todos esos días en que acompañan los diferentes viajes al presidente Andrés Manuel López Obrador, y muchos están transcritos muchos discursos, ¿no? En fin, información que importante para ellos, para el movimiento, no tanto para el lector, pero a final de cuentas, bueno, pues es un testimonio, ¿no? Y como ya lo mencionabas, una cosa que es interesante es que tiene 38 fotografías dentro del libro. Lo estoy viendo y en todas aparecen. En todas, solo en dos no aparece. Solamente en dos fotografías no aparece el expresidente. En todas las demás está el expresidente con la hoy presidenta. Y eso por un lado. ¿Qué te da a entender esto? O sea, ¿qué información, qué lenguaje, si lo podemos decir subliminal, nos da a entender que en la mayoría de las fotografías, solamente en dos no, aparezca el expresidente sobre esta transición, sobre esta herencia política que se ha dicho tanto y de la que ella se ha tratado de desprender, pero que cada vez es más complejo y cada vez es menos cierto? No, y eso que preguntas es importante, porque el libro, todo el libro es un reconocimiento, una elegía, ¿no? Todo el tiempo halagos, reconocimientos por parte de la presidenta al expresidente. Y la verdad que sí me llama mucho la atención, porque yo no esperaría que se halague a sí misma, pero sí esperaba mucho más de ella, de su trabajo. Lo menciona, sí habla de su niñez, de su trayectoria, pero acaba a la sombra en el libro, así como muchos critican que su presidencia está a la sombra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En el libro pasa exactamente lo mismo. Se queda la presidenta hoy a la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque, y para ir entrando en materia del libro, en la página 20, por ejemplo, dice la presidenta: mi forma de gobernar es propia y las decisiones que tomo también, siempre pensando en mi pueblo y en mi país, sin traicionar mi origen ni aquello en lo que creo. Pero es como ese querer decirle a la gente, al lector, a la población, que ella sí es la que gobierna. Dando explicaciones que no se le preguntan, una vez más, acusación manifiesta. Perdón, es explicación de parte. Sí, exactamente, explicación o pedida, acusación manifiesta. O sea, no es que aquí se le acuse de algo, pero se le señala que está siempre a la sombra del expresidente, y pues el hecho de que lo justifique, de que lo plantee tanto, pues uno deja lugar a dudas, ¿no? Sí, porque fíjate, eso dice en la página 20, pero en la página 28, entre tantos reconocimientos que hace al presidente, narra que al presidente no le gustaba viajar atrás en el transporte en el que iba. Siempre viajaba con el chofer. Así es. Y que esto era como para que el chofer con el que iba supiera que eran iguales, ¿no? Y dice la presidenta, que el presidente nunca se ha asumido como ser superior y que no se ha dejado atrapar por el poder y siempre se ha conducido con generosidad y sencillez, ¿no?
Me parece y ella hace lo interesante. mismo, porque ella siempre que va a algún viaje Sí. o que se sube a la camioneta o al auto presidencial, se sube en el asiento del copiloto. Así es. Me parece interesante. Me parece que sí puede mostrar, ¿no?, la condición humana. No sé si necesariamente tengas que decirlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, aquí lo plantea la presidenta, la actual presidenta. Y si vamos entrando en estos temas, fíjate, en el libro habla de algunos gobernadores y los halaga. Por ejemplo, en la página 39, fíjate lo que dice de Cuitláhuac García. En la página 39 le dice: Cuitláhuac García gobernó con honestidad, redujo la inseguridad cerca de un 50%. Pero es que, una vez más, ¿en qué panorama, desde qué perspectiva ve eso? Porque Cuitláhuac García dejó hecho ese estado un desastre. Así es. Está destruido ese estado a partir, evidentemente, de lo que hizo Javier Duarte. Sin duda. En aspectos financieros, sin duda, por lo cual está sentenciado con muchas dudas y muchos sesgos en la justicia. Anticipadamente quiere pedir su libertad, claro. Pero después de eso, bueno, el hecho de que los Yunes, bueno, Miguel Ángel Yunes, pero también concretamente Cuitláhuac García, que antes era secretario de Seguridad, dejó en total indefensión ese estado. ¿Cómo es posible? O sea, sinceramente, más allá de que tenga algunas deudas políticas con ellos, que manifieste eso sobre un personaje oscuro en nuestro país. Y acabas de hacer un apunte bien importantísimo, sobre todo del ejercicio periodístico, porque cuando uno critica a la presidenta o al expresidente López Obrador, algunos repiten lo que decía el expresidente, que callábamos como momias ante regímenes anteriores. Para que vean que no es cierto, ¿no? Así es. Hay que criticar duro, se criticó duro a Javier Duarte y a Miguel Ángel Yunes, por supuesto, ¿no? Sí. Pero por la misma razón tenemos que criticar lo que hace mal el actual gobierno. Completamente. Entonces, imagínate que dice que Cuitláhuac García gobernó con honestidad, está acusado ahora mismo también de malversación y dinero que nadie sabe dónde fue a parar. Abuso de poder, tráfico de influencias, malversación de fondos, de muchísimos otros delitos, como generalmente sucede con los exgobernadores cuando dejan un estado en la ingobernabilidad en la que está actualmente, por ejemplo, a Veracruz, entre muchos otros. Absolutamente, ¿no? Es realmente impresionante esto que dice ahí la presidenta. Y como te decía... impresionante, pero impresentable también, inexplicable. Además, en el libro habla de varios gobernadores, fíjate, dice, por ejemplo, de Laida Sansores, habla de ella y dice que valiente, honesta, igualmente habla de Mara Lezama, también de la gobernadora de Baja California. Habla de Rubén Rocha Moya, muy poco, pero habla también de él. Fíjate que ahí sí hay que hacer una distinción ahí, porque de Rubén Rocha solamente lo menciona, no le da ningún calificativo como se hace con muchos otros, ¿no? Y ya que lo tocas, también interesante que no menciona en ningún momento ni a Adán Augusto López, el senador, ni al diputado Ricardo Monreal. Es interesante porque son sus enemigos políticos, inclusive desde el planteamiento de las corcholatas estaba distanciado con ellos. ¿Te acuerdas en este momento en donde llegó, que se quejó directamente, me parece que fue con Durazo, sobre la prioridad que no le habían dado, que los aplausos, y se molestó? Una imagen interesante cuando está reclamando. Exactamente. Sí. Bueno, efectivamente, no los menciona cuando en ese momento ya se sabía que ellos iban a ser los coordinadores de las bancadas. Así es. Sus interlocutores, su contacto directo con los legisladores de su partido. Entonces es interesante que no los mencionara, ¿no? Interesante, pero de alguna manera un poco lógico, porque dentro de Morena, sabemos, hay dos bloques. Y aquí en el libro, Claudia Sheinbaum lo manifiesta de manera singular, indirecta, pero lo deja claro. O sea, solamente mencionarlo, cuando habla mucho de algún personaje, pero solamente algunos los menciona, deja claro esa... Claro, es un señalamiento, ¿no? Ese señalamiento, exactamente. Fíjate, esta cuestión también interesante, volviendo al tema de los halagos y reconocimientos al expresidente López Obrador. En la página 39 dice... al final de la página dice: este gobierno 2000-2006 se refiere al gobierno de López Obrador en el último etapa. No, en el todavía entonces llamado Distrito Federal. Completamente, sí, claro, cuando era jefe de gobierno. Ajá, exactamente. Fíjate lo que dice. Antes eran regentes de la ciudad, pero sí, claro, jefe de gobierno en ese claro. momento. Pero fíjate, dice: enfrentó todo el poder del Estado, es decir, López Obrador, los videoescándalos, el desafuero
y más adelante de cara al proceso electoral una campaña de guerra sucia. Y aquí que fue el desafuero que promovía en ese momento Vicente Fox en contra de Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno. Fíjate lo que me parece a mí aquí. Me parece que sí es cierto que sí tuvo todo el poder del Estado en su contra, con el desafuero, con sí, me parece que efectivamente hubo una campaña muy fuerte, muy dura en su contra, siendo ya candidato a la presidencia por primera vez. Pero lo que me llama mucho la atención es que diga que enfrentó todo el poder del Estado y habla de los videoescándalos. Lo que me llama la atención es que diga, lo atacaron con los videoescándalos, pero que no diga lo que había en esos videoescándalos. Los políticos cercanos a él recibiendo dinero. René Bejarano directamente, pues claro, como le decían, y le apodaron después de eso el señor de las ligas. Exacto. Porque eran millones de pesos para el movimiento que él encabezaba desde hace mucho tiempo, porque eran 3 procesos en donde él se postulaba en cada momento, y este dinero, en ese caso fue de Carlos Ahumada. Claro. Y que eso puso en entredicho además la legalidad, la veracidad, la transparencia con la que se manejaban esos fondos, que fue evidenciado. Y tomando en cuenta eso, se ponen como víctimas cuando fue un escándalo gigantesco, uno de los primeros escándalos. Claro, pero te digo, llama la atención porque no dice la presidenta que había en esos videoescándalos, que era más escandaloso el contenido. ¿Y quién era? René Bejarano, claro, en ese momento, bueno, en el gobierno de Andrés Manuel. Y recuerda que también recibió dinero Carlos Simas, que era el esposo en ese momento de Claudia Sheinbaum. Entonces ahí van todos esos elementos que cuando los vas desmenuzando te das cuenta que es un libro escrito por una política en este caso, ¿no? Y acomodados sus intereses y desviando sin mencionar lo que verdaderamente y en algún momento también puso en tela de juicio el actuar y la manera de obrar de no solamente de ella, cuando antes de que fuera inclusive jefa de gobierno, sino también quienes la estaban impulsando claramente desde ese entonces, que era Andrés Manuel López Obrador, era su ahijada política desde ese tiempo cuando no se conocía tanto. Claro. Conforme avanza también el libro, ella narra muchos de los días en los que está viajando con el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento todavía, y habla sobre todo, por ejemplo, del Tren Maya, ¿no? Habla de lo que representa la gran inversión, todo lo que significaba esta obra monumental por parte del gobierno del expresidente. Lo que no dice es que cómo se elevó el costo, ¿no? De una cantidad que aquí... fueron más de 3 veces lo que se elevó el costo. Así es. Se estimaba el costo inicial entre 120 y 150 mil millones de pesos. Al final costó, y no han terminado, 600 mil millones de pesos. Sí, casi 5 veces más. Exacto. Entonces, eso no lo menciona, ¿no? No hay como un acto de autocrítica, ¿no? De decir, bueno, este proyecto pudo haberlo justificado, bueno, el avance fue creciendo por lo que sea, pero no lo menciona, y eso a mí me llama poderosamente la atención, porque no hace hacer ese acto de autocrítica, ¿no? Y lo que sigue costando, porque no solamente se ha terminado, sino lo que sigue costando. Claro. Se le tienen que invertir 9 pesos por cada peso que entra al Tren Maya, concretamente ese proyecto. Entonces es uno de los proyectos faraónicos que sigue endeudando el país, pero del cual en este caso tampoco habla mal. No, y ya ves que también están viendo qué hacen con los hoteles, cómo hacen para que la gente vaya, porque simple y llanamente la gente no va. Sí. Los turistas no van. Y a los locatarios, a los comerciantes que también estaban establecidos en ciertos puntos de hace años, también los movieron, y esto afectó no solamente su economía, sino afectó su patrimonio. Claro. Los movieron para atender, para darle prioridad también a ciertos grupos cercanos al gobierno, y los que llevaban ahí prácticamente toda la vida están afectados y no tienen además manera de encontrar una solución, cosa que tampoco se ha mencionado, pero que evidentemente a todas leguas se sabe. Claro, no está dando ese beneficio que se supone que tenía que darle a la población. Vamos, y en otro tema que toca aquí la presidenta, que fue muy polémico también, fue cuando Omar García Harfuch gana la encuesta para él ser el candidato al gobierno de la Ciudad de México, y bueno, por los arreglos que tenían y porque lo que se dice y lo que se sabe es que Clara Brugada era la preferida no solo del presidente, sino del sector duro de Morena. Bueno, ella aquí lo que dice es que
en la página 87, dice, se dijo mucho que yo había apoyado a Omar García Harfuch. Dice, nunca apoyé personalmente a uno u otro, dice la expresidenta, perdón, la presidenta. Interesante también, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en el libro dice que Clara Brugada resultó ser la mujer aspirante mejor posicionada de todo el país. Esto es interesante porque, aunque haya sido la mejor posicionada, la mujer mejor posicionada no ganó la encuesta, ¿no? La encuesta la ganó, como lo comentábamos, Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, sí. ¿no? Inclusive era en las encuestas, en todas las que se presentaban, el que más puntos, por varios puntos de ventaja tenía sobre Clara Brugada. Cuando hablamos de estos aspectos, tomando en cuenta de las características, la personalidad que ella manifestaba cuando era jefa de gobierno, cuando fue precandidata, cuando fue candidata, ahora en su primer año de administración, han cambiado, ha tenido ciertos sesgos en la personalidad, ha cambiado de acuerdo a los retos que se le han presentado. ¿Cómo ves esas Claudia Sheinbaum, esas etapas de Claudia Sheinbaum, pero plasmadas en este libro? ¿Es la misma? ¿Hay congruencia entre el personaje que lo escribe, que se describe, y el personaje que hemos visto a lo largo de estas etapas, Raúl? Fíjate que es una pregunta muy, muy interesante, porque yo sí la veo que, aunque siempre siempre militó en la izquierda, diferente a López Obrador, que él, como sabemos, militó en el PRI durante muchos años. Sí. Él, como muchos de los que actualmente forman parte de la 4T. Pero ella no. Ella siempre militó en la izquierda, siempre participó en los movimientos de estudiantes en los años 70s, 80s. Sí. Bueno, ya estaba yo en la preparatoria cuando la huelga famosísima, ya por 1987, donde ella tuvo ahora lo sé, en ese momento por supuesto yo no lo supe porque no estábamos en la misma escuela, pero ella, entiendo ahora que tuvo una participación relevante ya estando en la Facultad de Ciencias, yo estaba en la preparatoria. Entonces... Hay fotografías, inclusive, claro, videos cuando ella participó en ese movimiento. Pero yo, hasta donde la recuerdo, ya en la política, yo la sentía más como más negociadora, menos dura, con menos expresiones como la que le vemos ahora, por ejemplo, en la mañanera todos los días, en contra de la prensa, ¿no? En contra de la oposición, en contra de la manifestación que se va descalificando la manifestación de mañana. Yo la recuerdo menos beligerante, ¿no? ¿Sí? No con esta actitud tan parecida a la del expresidente López Obrador. Y creo que está plasmado también en el libro. Creo que sí se dio si no cambio, por lo menos sí se fue acentuando... Metamorfosis política de lo que pasaba justamente en esto que planteas a la actualidad, las descalificaciones, porque también eso se apega mucho a lo que hacía Andrés Manuel López Obrador, y siempre desde el principio, descalificando a la oposición, descalificando a quienes lo señalaban, lo criticaban, descalificando a algunos periodistas y medios de comunicación desde ese momento, descalificando todo lo que no fuera lo que él decía. Claro. Claudia Sheinbaum no empezó tanto así, pero últimamente, y sobre todo concretamente en este caso de las manifestaciones, ha empezado a manifestar sus descalificaciones hacia diferentes sectores, ¿no? Claro, victimizándose además, por si fuera poco. Además. Siguiendo con el libro, mira, en la página 111 dice sobre Vicente Fox y Felipe Calderón. En el 111, después del intermedio de las fotografías, de una de las series de fotografías. Así es. En la página 111 dice, es una cuestión muy breve, porque habla de las obras del presidente López Obrador, pero luego ella se pregunta al final de la página, ¿qué obra importante recordamos de esos sexenios? Realmente nada. Realmente tiene razón, básicamente tiene razón, ¿no? Si contemplamos la estela de luz inservible, lo que costó, claro, o sea, porque la recordamos, pero no sirvió para nada, Y además un gasto inmenso. Innecesario e inmenso por lo que representa, y sigue estando ahí como un elefante blanco que no se usa, no sirve para nada. Y lo que costó. Y lo que costó, no recuerdo ahora lo que costó, pero fue también muchísimo, y que se fue incrementando también. Sí, exactamente, que el costo inicial, y si no me equivoco, eran, desde ese entonces, tomando en cuenta cada uno de los proyectos, arriba de los 260 millones de pesos. Fíjate, o sea, pero se subió, parece que 3 o 4 veces más su costo. Claro, pero ¿y para qué, no? Sí. Dice en la página 122 la presidenta sobre el expresidente López Obrador: nunca podrán vincular a AMLO con la corrupción.
Y yo creo que tiene razón. Es poco probable que nos enteremos de que el presidente haya estado ligado directamente a algún hecho de corrupción. Desafortunadamente a su alrededor, ¿no?, cada vez nos enteramos de más cosas. Pero además, no solamente a su alrededor, sino los más cercanos a él, sus hijos, su hermano político, a quien además señaló y calificó de esa manera como Adán Augusto, pues están envueltos todos ellos actualmente en los mayores escándalos políticos. O sea, no hablamos de algunos miembros, a los más cercanos. Claro, sí, porque por ejemplo está de Segalmex, Ovalle, ¿no? Además, su mentor político, etcétera, su amigo, que no es, digamos, no es tan cercano, pero como bien dices, ¿no? 14 ranchos, su hermano, en solo unos años, pues increíble, ¿no? Y los amigos de sus hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes del grupo cercano, amigos y familiares de Andrés Manuel, no se hicieron multimillonarios en esa sección? No hay, o sea, si repasamos uno por uno, ¿sí?, todos absolutamente se hicieron en ese tiempo multimillonarios. Así es, y bueno, es como las mentiras y el dinero, pues siempre están ahí, ¿no? Siempre se notan. Sí, exactamente. Las mentiras y el dinero siempre salen a la luz. Siempre así es. Mira, la página 133 ahora, sobre un tema que tocó esta semana la presidenta, el martes en su mañanera, en la que habló de seguridad, y que habló de los números que son mejores ahora en esto que es fundamental, el número de asesinatos, ¿no? Dice que de 2018 a 2024 se redujeron casi 18% los homicidios dolosos. Ya lo hemos platicado tú y yo. No sé qué matemática usan, ¿no? Qué aritmética utilizan, porque no es posible que si vas de 156,000 homicidios en el gobierno de Enrique Peña Nieto y con el presidente López Obrador se llega a 200,000, pues yo no veo ningún descenso, ¿no? Por el contrario, hay un aumento de que hay que ver cuál es el porcentaje. Claro, cuál es la matemática que usan, sobre todo tomando en cuenta que es otra cifra que dimos a conocer. Porque cuando hablamos también de asesinatos, pero de desaparecidos, porque muchas veces se toman en cuenta en apartados diferentes, cuando en realidad una persona que desaparece posiblemente, o en la mayoría de los casos, está asesinado o fue asesinada. El mes de octubre terminó con 1,426 personas desaparecidas. La cifra histórica de todos los tiempos. O sea, 5 personas por hora aproximadamente. Cuando vemos esas cifras, ¿en dónde establecen? En la mañanera, y en dónde establecen estas cifras que hay un descenso de asesinatos, tomando en cuenta que una desaparición pues es un asesinato. Muchas veces alegan una desaparición es un joven o una persona que se vinculó a algún grupo criminal. Así es. Bueno. Fíjate que ayer estaba leyendo también un estudio que dice que cómo las fiscalías locales en cada estado han cambiado algunas clasificaciones dentro de los homicidios. Entonces ya no los llaman homicidio doloso, que pudiera estar vinculado al crimen organizado o a una situación así, sino a homicidio en un hecho violento. Entonces eso les permite no contabilizarlo en esta cantidad de homicidios como homicidios dolosos. Claro. Un estudio que dice que encontró que esa podría ser una trampa para decir, bueno, aquí están bajando los homicidios. Habrá que estudiar, porque esto acaba de salir, habrá que estudiarlo de manera mucho más precisa, ¿no? Un socavón en las estadísticas o en el uso del lenguaje y que se aprovecha, sí, pues para modificar esos temas, o mejor dicho, en la interpretación de las cifras y los temas, porque son interpretaciones que ellos mismos dan a partir de ciertos sesgos que hay, sí, en este tema. Cuando hablamos de tiempos, Raúl, déjame preguntarte esto, porque ¿por qué en el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum saca su libro? Porque Andrés Manuel lo sacó terminando su administración, después de los 6 años, va a empezar la gira. ¿Por qué en este momento? En tiempos políticos es una razón de propaganda. ¿Por qué en este momento? ¿Cuál es la razón que tú consideras que lo publicó en este momento? Mira, yo creo que ella intenta seguir también en ese sentido los pasos del expresidente, ¿no? De publicar libros, porque el presidente ha publicado varios libros. Sí es una pregunta difícil de responder, porque quizás ella hubiese hablado en su libro de los logros que pudo tener como jefa de gobierno, pues podríamos entenderlo un poco más. Pero en este libro no hay, digamos, ningún logro que ella, ninguna meta que ella haya
alcanzado ya como presidenta, por supuesto. Tampoco habla muy poco acerca de lo que se propone ella como presidenta. Entonces sí resulta una incógnita, ¿no? Porque aunque sí es interesante saber y periodísticamente hablando lo que ella estaba haciendo como acompañando al presidente ya en un momento también por supuesto histórico, el hecho de que una mujer va a tomar la presidencia de la República, pero sin embargo no acaba de atrapar a quien lo lee, ¿no? Entonces sí es una pregunta creo que difícil de responder. No veo exactamente cuál pudiera ser la intención, que no sea por supuesto un libro propagandístico, por supuesto que lo es, siempre son así, y fuera de eso no veo todavía por qué en este momento sacar un libro como este. Histórico sí, porque insisto, por ser la primera mujer presidenta, pero fuera de eso no le veo más. Porque viene con un bagaje, viene con un peso, con un personaje que tuvo una popularidad que no cayó nunca en los 6 años. Claro. Y tomando en cuenta ese empuje, tal vez ese vuelo que necesita, pues el primer año saco esto para que quien lo lea vea que necesito o vea que lo que estoy planteando sobre mi postura sobre los proyectos que solamente menciona a quienes ahora no están bien vistos en la 4T, claro, genere una especie de impulso, tomando en cuenta que todavía quedan 5 años de su administración. O sea, no sé, quiero pensar en eso. Absolutamente, porque además aunque tiene mucha popularidad la presidenta, pero en el último mes, últimos 2 meses, y a partir de Michoacán cayó por lo menos 9, 10 puntos. Justo para allá iba. Justo para allá iba, porque yo creo que ella cuando pensó en escribirlo y estuvo tomando sus notas durante todos esos viajes, probablemente lo tenía seguramente proyectado y planteado desde hace mucho tiempo, pero aparece en un momento realmente muy complicado, porque esto fuiste tú quien me lo comentó, me lo recordó, el día que presenta en la mañanera su libro. Esta reportera tan famosa, fuerte, que ha cuestionó fuerte a López Obrador, y ahora cada vez que va la cuestiona fuerte, Reina Aide, de Sonora. Ella le estaba intentando decir, porque ya no le dieron el micrófono a ella, estaba intentando decirle el caso de una pequeña que la picó un alacrán y no hubo antídoto. Y había acudido a uno de los hospitales de salud pública, en donde anteriormente ya había manifestado que en todos los hospitales de las 32 entidades estaba cubierto en insumos en el 90%, en antídotos, en antibióticos. Lo aseguró en su informe de gobierno, y lo aseguró posteriormente, después cuando hubo esta crisis, esta manifestación de los niños con cáncer que no tenían medicamentos oncológicos. Acto seguido viene justamente esta pregunta de Reina sobre una niña que le picó un alacrán, la llevan a una clínica, tomando en cuenta que en esos lugares, en esos municipios, pues es muy frecuente la pica o el accidente con estos insectos, y murió desafortunadamente porque no había antídoto. Así es, y la presidenta le dice, sí, lo sé, lo vamos a tratar, lo vamos a ver, le dice. Y ahí después con más calma. Exacto. Y después, ella notablemente emocionada, muestra el libro, ¿no? Y muy sonriente, dice, ya salió, y le preguntan. Me parece que fue como un reflejo indolente, absoluto. Sí, o sea, porque haya sido una niña o quien haya sido, no importa. Lo que importa es mi libro, porque así lo manifestó. Claro, creo que efectivamente, pudo haber sido más sensible, pudo haberle dedicado 3, 4, 5 minutos a esa situación y decir, la vamos a resolver tal, ¿no? Y después sí pasar al libro. Pero lo que hizo fue detener a la reportera, y entonces, emocionada, muestra su libro, ¿no? Ese fue el antecedente con el que lo presentó en la mañanera. Así es. Con esa historia de por medio, esa historia de una niña, de una menor de edad, de una parte de la población de tantos, que se vio afectada por las carencias en los insumos de salud, pero no le importó. Lo que pasó también en el sexenio de López Obrador con los chicos asesinados en Jalisco, fue también un tema que sacudió, que indignó, y que él no solamente no le dio importancia, sino que acto seguido después a las preguntas que le dijeron no, eso lo vemos luego, vamos a desayunar, que ya se está vamos a desayunar. Así es. Eso fue más importante, y eso es inolvidable, es parte de la indolencia con la que
se manifestaba en ese caso el presidente cuando hablábamos de menores de edad, Claro. secuestrados por el crimen organizado, asesinados además en videos que terriblemente dieron una vuelta. Claro, videos terribles que los obligaron a ellos a matarse entre ellos. sí. Y mira, con esta termino, esta cita de su libro en la página 181, cuando la presidenta habla de políticos dentro de Morena que no han seguido del todo los lineamientos del expresidente, y ella dice, esta no era esto, esta era sobre su hijo. Dice, hay muchos en la página 179, hay muchos que traicionaron la confianza no solo de López Obrador, sino del pueblo. Me parece un señalamiento interesante, importante, ¿no? Como para decir, aquellos que han estado en contra de nosotros y de la Cuarta Transformación o de lo que hemos hecho, no nos vamos a olvidar de ustedes, ¿no? Parece una suerte de amenaza velada para sus propios compañeros. Totalmente. Bueno, pues en este ejercicio, como siempre decimos, periodístico, vale la pena conocer las características que ella tiene, que manifiesta y que plasma en este libro, para saber exactamente también en dónde y en tiempos políticos en dónde estamos y cómo ella se ve a sí misma. Claro. Presidenta con A. Claro. Claudia Sheinbaum, pues muchas gracias, querido Raúl Torres, gracias por este análisis, esta plática que tuvimos. Para quienes estén interesados en comprarlo, para quienes no, bueno, pues ya dimos una referencia muy amplia de lo que tiene este libro en el contenido. Muchas gracias, querido Raúl, y estaremos en comunicación aquí y en otros espacios en donde siempre sigues colaborando acertadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Gracias, Raúl. Bueno, desafortunadamente, la Fiscalía del Estado de México, en más información, ya confirmó que el cuerpo encontrado en un canal pertenece al sacerdote Ernesto Baltasar. La brutalidad del crimen, la cantidad de signos de violencia y de tortura con la que fue encontrado, mantienen además evidentemente conmocionada a la sociedad, conmocionada a la iglesia en Cuautitlán y también a los habitantes de esa zona. Esta que le vamos a presentar es una nota, es una investigación de Débora Suárez de otro asesinato más, de una figura que fue desaparecido, asesinado en condiciones muy lamentables. Vamos a ver. Embolsado, atado a un sillón y arrojado al fondo de un canal de aguas negras. Así fue encontrado el cuerpo del sacerdote Ernesto Baltasar Hernández Vilchis, de 43 años, reportado como desaparecido desde el 27 de octubre, un caso que mantuvo en tensión a la diócesis de Cuautitlán, a su comunidad parroquial y a los cuerpos de búsqueda del Estado de México durante